Continuamos en diálogos y estoy ya en línea con el Magister Marcelo Capello, presidente del IERAL de Fundación Mediterránea, y con él vamos a conversar a ver cómo estamos con la economía en este momento. Marcelo, un gran abrazo, ¿cómo estás? Hola Rubén, otro abrazo para vos. Bueno, Con contanos, ¿cómo está la economía? la economía obviamente está esperando a ver qué pasa con las elecciones. Hoy juegan mucho las expectativas, básicamente, de lo que puede ocurrir después de la elección. Todo está funcionando en base a lo que se cree que puede pasar. Por eso, una vez que ocurra el acto electoral, conozcamos el resultado, posiblemente el gobierno termine de hacer anuncios o no, o va a seguir en este esquema sin un plan. Pero hoy están jugando mucho las expectativas. Por ejemplo, está claro que en el mercado se espera una suba del tipo de cambio en algún momento después de las elecciones. No necesariamente días después, pero en los 3 meses subsiguientes a las elecciones de noviembre. Entonces empiezan a subir los precios antes de que se produzca la suba del tipo de cambio. Me parece que la inflación de septiembre y lo que estaba empezando a verse para octubre tiene que ver con eso. Si va a haber una suba del dólar después de la elección, muchos empresarios empiezan a subir los precios antes para cubrirse, porque después tienen que ir a reponer las mercaderías. Y ahí está el gobierno tratando de solucionar ese problema con muy poca credibilidad, por cierto. Está, Por eso, pero bueno, no, está clarísimo la manera en que lo estás explicando, pero acá entra a jugar un elemento que es imposible desplazarlo y es la política, porque de acuerdo al criterio de la gente que está gobernando, y acá hay que hablar del presidente y de la vicepresidenta, que influye, se ha visto con cambio de gabinete, que influye de una manera muy amplia, muy grande. Entonces, lo que yo escucho de los analistas políticos es que hay una tendencia en esta mujer a redoblar la apuesta, a radicalizarse mucho más, ya sea si ganan las elecciones ellos, cosa que aparentemente por las encuestas es muy difícil, bueno, se van a radicalizar. Si llegan a perder, la apuesta la van a redoblar mucho más todavía, y entonces la economía es la que termina pagando el pato de todo esto. Porque vos haces un análisis económico, lógicamente, pero entonces me decís, posiblemente el sistema cambiario se vea complicado, posiblemente la inflación no baje porque las medidas de Feletti no van a dar el resultado que él espera y todo eso. Pero está por el otro lado la parte política de todo esto, que yo no te quiero meter en el campo político, por supuesto, pero sí, mira, te pongo un ejemplo que me gustaría conocer tu opinión, Marcelo. La otra noche lo escuché a Roberto Kachanowski, que vos lo conoces, explicando una pequeña teoría que tiene él cuando dice que cuando el próximo conocimiento de la inflación de octubre se va a dar el día 11 o 12 de noviembre, 2 o 3 días antes de las elecciones. Y que esa es la razón fundamental por la cual en este control de precios se puso el 1 de octubre como punto de referencia para tomar. ¿Por qué? Porque van a tomar los datos de octubre con esta congelación que está haciendo Feletti y entonces la inflación de octubre no sería superior al 3%. Eso por un lado. Por el otro lado escucho a los técnicos del INDEC y dicen nosotros no tomamos en cuenta los precios oficiales, sino que tomamos la góndola en cuenta. Entonces vos te das cuenta que están tomando una decisión política para torcerle el brazo a la economía y sin embargo sin resultado óptimo como ellos esperan. No sé si yo soy claro como lo estoy explicando, ¿no? sí, por supuesto. Pero por eso te decía que uno no sabe si las cosas que están anunciándose ahora son para un mediano o largo plazo, ni siquiera para largo plazo, para un mediano plazo, o son de acá al 14 de noviembre. Por ejemplo, el control de precios, congelamiento de precios, por 90 días. Por 90 días
o lo que quieren es lograr algún efecto para el 14 de noviembre y después veremos qué hacemos. Yo la verdad Claro, que el gobierno no se den cuenta de que está demostrado en la historia, no de Argentina, sino del mundo, que congelando precios no se soluciona el problema de la inflación. Lo saben. Pero ¿a qué están apuntando? ¿A hacer controles por muchos meses o simplemente para apaciguar un poco los precios para el 14 de noviembre? Y después se olvidarán, empezarán a hablar de otra cosa. Por eso hasta el 14 de noviembre o al 15 de noviembre es difícil hablar sobre qué puede pasar con la economía, porque va a depender también del resultado electoral. Y yo ahí creo que, si bien, vos lo decías, puede haber una tendencia a radicalizarse, pero también faltan 2 años de este periodo de gobierno y hay muy pocas reservas. En cambio, en el 2013, por ejemplo, faltaban 2 años para terminar el segundo gobierno de Cristina, pero había un colchón de reservas mayor que el actual. Y no duras 2 años con la economía sin grandes cambios, con tan pocas reservas, es decir, siguiendo con la misma estrategia que traían hasta ahora. Y ellos saben también que si en esos últimos 2 años tienen una crisis muy grande, que suba más el desempleo, más la pobreza, que haya un shock inflacionario, no solo que no van a ganar la elección del 2023, sino que pueden no ganar la elección por mucho tiempo. Y quizás algún grupo dentro del peronismo que pierda totalmente entidad. Entonces, hay que ver también cómo encaran los últimos 2 años, porque uno puede decir, si pierden la elección y ven que no van a ganar en el 2023, se van a radicalizar. Pero ojo, también pueden tener una estrategia para no terminar de chocar del todo, porque saben que ahí no van a ganar elecciones por mucho tiempo. Por eso yo esperaría ver qué ocurre, porque además el peronismo y la misma Cristina también en ocasiones es pragmático. Si bien era mucho más pragmático Néstor Kirchner que Cristina Fernández, vamos a ver después de la elección qué pasa. Si se radicalizan o buscan una estrategia que les permite no terminar de chocar de todos los últimos años y hasta con alguna expectativa de revertir la situación. A lo mejor con un está plan bien. más, con alguien tiene que ser alguien un equipo creíble, porque el principal problema de este gobierno y de la economía es la falta de credibilidad, la falta de confianza. Por eso el Claro. dólar oficial, ese que está en 105 pesos, está barato, pero el blue está muy caro. Es decir, que un dólar que podría ser de equilibrio está en un lugar intermedio entre el oficial y el blue. Pero no creo que haga falta un dólar oficial al nivel del blue, de casi 200 pesos. Está Sería bien. muy alto, generaría una tasa de pobreza de más del 50%. Marcelo, ahí me avisan que nos queda un minuto de programa y aprovecho para hacerte una pregunta doble. Primero, si la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario y segundo, si con este nivel de emisión podríamos estar orillando una hiper. La inflación es un fenómeno fiscal y monetario, ¿sí? Monetario, cuando por detrás hay un déficit fiscal que induce a emitir mucho dinero, ¿sí? Ha habido periodos donde se ha emitido dinero, pero era demandado por la gente. Si la gente, en economía decimos, demandaba dinero, como por ejemplo en los primeros años de la convertibilidad, no es que no se emitió, sino que se emitía porque la gente había confiado y tenía más efectivo, usaba más efectivo, se recompuso lo que se llama la demanda de dinero. Ahora, si el problema es que detrás hay un fuerte déficit fiscal y emitimos para prestarle al gobierno para que siga gastando mucho, sí, esa es la inflación. Esa es la inflación. No son ni los monopolios, ni los problemas de restricciones por lado de la oferta, sino que el problema es fiscal y monetario. Y la segunda parte de la pregunta era, Que si con este nivel de emisión podremos estar orillando una hiper. en este segundo semestre se está emitiendo mucho. Pues se había emitido muy poco en el primero, ¿no? Entonces, en promedio, en todo el año, no es que se debe emitir tanto. ¿Cuándo se puede generar una hiper? Si el año que viene siguen emitiendo mucho como este segundo semestre, y a su vez con los controles de precios, y si siguen con esa idea de que el dólar lo van a mantener subiendo de a poquito por debajo de la inflación, entonces se puede generar, por un lado, un sobrante muy grande de dinero por la emisión, y por otro lado,
un dólar que se atrasa cada vez más y de pronto hay que sincerarlo y ahí es cuando puede haber un shock inflacionario tan grande que podría generar una hipo. Pero no es que estemos cerca de esa situación. Me parece que se tienen que dar las dos cosas, que el año que viene se siga gastando mucho e imprimiendo mucho billete por un lado y que sigan atrasando el dólar. En cambio, yo creo que después de la elección lo que va a hacer Guzmán, si sigue siendo ministro, es subirlo, ya sea acelerando las devaluaciones diarias o a lo mejor, ya más en enero, febrero, preferentemente, entiendo, con una suba discreta, pero no una suba como fue la del Rodrigazo, por ejemplo, que fue duplicar el tipo de cambio. Está bien, Pero muy claro. eh, hay un contexto de hiper, pero es un contexto en el cual no estamos todavía encaminados fuertemente hacia esa situación. Pero no hay que Está bien. descartarla actuando de cierta manera. Muchas gracias, Marcelo. Te mando un gran abrazo y hasta el próximo encuentro. Un abrazo para vos y para la gente que colabora contigo.